acta de la sesión 58ª se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 59ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. El presidente se da cuenta de los siguientes documentos. Carta del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Legua, por la cual hace presente la situación de violaciones a derechos humanos que esos pobladores estarían sufriendo en dicho sector por parte de funcionarios de Carabineros y de la PDI, y solicitan la intervención de esta comisión al respecto. Excusa del señor Juan Pablo Mainelich al no poder asistir a la sesión por un compromiso académico contraído con antelación en la ciudad de Temuco. Excusa al señor Giovanni Calderón al no poder asistir también a esta sesión Giovanni Calderón, ¿no? por el escaso tiempo que tuvo para realizar un análisis acabado de la moción, y expresa su interés de asistir a exponer en una próxima sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Arturo Esquella. Presidente, me consta que en el caso del profesor Calderón no alcanzó a preparar la presentación que tenía contemplado y que estaba disponible para el próximo miércoles. Mi consulta es si es que el profesor Mañalich está en la misma situación, porque podríamos derechamente solicitar que vengan para la próxima sesión, o sugerirle también que nos mande una minuto por escrito. Yo más bien sugiero, porque ya deberíamos empezar a ver el texto en particular y a presentar indicaciones. Yo creo que se van a presentar muchas indicaciones a este proyecto, hay que pulirlo bien en varias cosas. Entonces yo sugiero pedirles y agradeciéndoles su disposición, que puedan enviar algún comentario por escrito para tenerlo a la vista al momento de empezar el análisis en particular. Diputado Fonsalía. ¿Lo acordamos? Acordado. Diputado Fonsalía. Sí, presidente, a mí me gustaría otro tema distinto. En varios. ¿Estamos en varios? Si usted quiere, puedo entrar en varios. Si usted lo permite, más que si yo quisiera, porque yo quisiera muchas cosas, pero ya, me permite. Estamos jugando fútbol, a mí me llegó un pelotazo. Por una serie de información por una serie de información que ha accedido, me gustaría traer a la comisión el tema de la destrucción de las armas, que lo habíamos hablado el día de ayer, tanto por parte del Ejército como por parte del Ministerio del Interior, porque según información que yo he tenido acceso, muchas armas hoy día caen en manos de delincuentes y no se destruyen. Entonces, lo que yo he visto, me puedo equivocar, pero no conozco qué tipo de transparencia tenemos hoy día en Chile respecto del proceso de destrucción de armas, ya sea que sea de baja el ejército. Los días pasados subimos de un lanzacohete y otros tipos de situaciones, que son dadas de baja en el ejército o en las policías, y otras, qué pasa con las armas que son incautadas en procedimientos policiales, con detenciones, en fin. Entonces me gustaría traer al ministro de Defensa y alguien del Ministerio del Interior, no pido que sea el ministro, que sea alguien que mantenga esta información y que nos pueda ilustrar un poco y saber qué grado de transparencia tenemos hoy día en Chile, porque creo que es bastante relevante como Comisión de Seguridad Ciudadana que nos aboquemos a estos temas que son a veces se ven menores, pero que son mayores finalmente en los delitos. Diputado Fonsalía, yo comparto absolutamente su inquietud. Yo creo que incluso podríamos plantearlo en términos un poco más generales, incluso es para evaluar la aplicación de las modificaciones a la Ley de Control de Armas, que aprobamos hace algún tiempo, que aumentamos las penas, que incluso establecimos un delito por la entrega de armas a menores, que establece una serie de restricciones, además respecto a los requisitos para portar armas, y a partir de eso indagar y pedir información respecto a las situaciones particulares que usted describe. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si le parece, podríamos invitar al subsecretario del Interior, el personal de Carabineros que se disponga para tales efectos, y también a la Dirección Nacional de Movilización, porque entiendo que es la Dirección Nacional de Movilización la que tiene tuición sobre el tema de las armas. Lo hemos invitado otras veces en esta comisión, sobre todo a partir de la situación de las armas robadas, de las armas hechizas. Yo creo que con eso estamos, ¿no? Así se acuerda. ¿Perdón? Sí,
es que no es no es policía de investigaciones, no, Ya, no. está bien. ¿Sabe por qué no es policía de investigaciones? Por la policía de investigación en relación, una vez que se comete el delito en relación, esto es un tema, sí, Dirección no, yo quiero ser General de más, me Movilización. parece bien, pero es Sí, tan sí. importante el tema y yo trataría de ser específico. Subsecretario del Interior, Dirección, Dirección Nacional de Movilización Nacional Y personal de Carabineros. y personal de Carabineros, porque ellos verán si el GOPE, si el Ya. diputado Nogueira, usted me había pedido la palabra, Sí, se la gracias. concedo con mucho gusto. Gracias, presidente. Sobre el tema de la Araucanía, bueno, lamentar que no haya concurrido Ahí vamos a ordenarlo. Perfecto. el ministro del Interior, señor Burgo, y el subsecretario, el señor Alegüe, a una comisión que habían sido invitados con la debida anticipación y que era tan importante y que tiene tanto impacto en la región de la Araucanía, no hayan estado presentes. Dicho eso, presidente, a mí me preocupa tremendamente las expresiones vertidas por la señora Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos, en el sentido de acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación y una carta que tienen las señoras y señores diputados dada por la Secretaría en su poder, el hecho de avalar de alguna manera la presencia de niños y niñas en tomas indígenas. A mí me gustaría, presidente, que tuviera bien tomar el acuerdo para invitar a la señora Fries a venir a dar cuenta de estas expresiones que ella ha vertido en los medios de comunicación, que creo que son tremendamente graves. Y en segundo lugar, presidente, también me gustaría que viniera la señora Fries por el tema del informe que ha hecho con respecto a la acción de Carabineros en cuanto a la inspección que hace el Instituto de Derechos Humanos en las comisarías y en centros de detención también. Ahí se ha producido a mi juicio, un ataque a Carabineros que me gustaría que viniera a aclararlo, que yo no estoy absolutamente en desacuerdo con ella. Hay una norma de Contraloría que es preciso aclarar. Ahí se ha producido claramente una controversia que a mí me gustaría que la aclarara la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y por último, me gustaría que la Secretaría nos enviara a las señoras y señores diputados los acuerdos que tomamos con respecto a la información que se pidió en la sesión que hicimos en la Araucanía, ya que hubo información que Carabineros no pudo prestar ese día, aludió a razones de privacidad o de confidencialidad más bien, pero quedó de mandar mucha información que creo que es relevante para contextualizar el problema y además el problema que hay en la Araucanía. Hoy día quiero decirle, presidente, que hubo de nuevo un ataque incendiario afectó a 3 viviendas del sector rural de Padre Las Casas hoy día. Por lo tanto, es una zona que está viviendo la violencia todos y cada uno de los días, y creo que esta comisión se comprometió de alguna manera a contribuir a dar de alguna manera a dar herramientas para poder combatir esta violencia que se está viviendo y este terrorismo en la Araucanía. Gracias, diputada Nogueira. Yo les sugiero lo siguiente, estamos citados a seguir analizando el proyecto de ley, ya tenemos a nuestras invitadas, entiendo que llegaron para que no las hagamos esperar más. Yo quisiera que al final de la sesión pudiéramos tomar, yo voy a dar lectura, la Secretaría ha sistematizado todos los acuerdos que tomamos ese día para que los que no pudieron asistir puedan conocerlos. Vamos a enviar los oficios y acá están sistematizados y quiero proponerles también algunos complementarios que yo creo que son necesarios. ¿Le parece que lo veamos al final de la sesión, diputada Nogueira? Presidente, lamentablemente yo tengo comisión de familia, estamos tratando el tema del marco de garantías y derechos a los menores, por lo tanto me gustaría le doy la tranquilidad que todos los acuerdos que fueron tomados, que son al menos 5 ese día, están sistematizados, se tomaron nota. Perfecto. Y yo voy a firmar los oficios correspondientes. Y sobre lo que acabo de solicitar, presidente, sobre la presencia de la señora Fries en la comisión. Se va a tomar nota de su solicitud y lo vamos a ver en función de... sí, lo que pasa, diputada Nogueira, yo al menos no estoy en condiciones de darle el acuerdo porque por una cuestión de sistematización del trabajo de esta comisión. Estamos con un proyecto de ley. Acabamos de tomar un acuerdo respecto al tema de las armas, que vamos a hacer una sesión especial respecto al tema de las armas. Entonces,
yo al menos no estoy en condiciones de tomar un acuerdo ahora de enviar ese oficio, de pedirle a la directora del Instituto de Derechos Humanos que venga, porque tenemos que fijar una fecha en que haya disponibilidad de la comisión, diputados que haya. Presidente, pero se puede adoptar el acuerdo y después usted verá cuándo la cita, pero por lo menos saber eso es lo que yo les pediría, si yo no tengo ningún problema en invitarla, ¿te fijas? Tomemos el acuerdo, pero que nos faculten junto al secretario de ver, porque primero está el tema de las armas, estamos tramitando un proyecto de ley, estamos con la discusión de la ley de presupuesto la próxima semana, se van a tener que suspender comisiones, entonces ya, perfecto, así se acuerda. Sí. Bueno. Entonces, ¿dónde quedó la...? Ya. Perfecto. Sí, les pido silencio a los miembros de la comisión. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos a comenzar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Camila Vallejo, Carol Cariola, Loreto Carvajal, Daniela Chicardini, Yanna Proboste, Carla Rubilar y Marcela Sabat, y de los diputados señores Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual callejero, boletín número 9936-7. Se acordó invitar a exponer sobre este proyecto de ley, como ustedes saben, a la directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, doña Patricia Muñoz, que entiendo que llegó. Sí. Por favor, si fuera tan amable, doña Patricia, de tomar asiento, muchas gracias por asistir. Y también, como se dio cuenta, se invitó a los profesores de Derecho Penal María Elena Santibáñez y a los señores Juan Pablo Malianich y Giovanni Calderón. Han confirmado su asistencia a la presente sesión la mencionada señorita Patricia Muñoz, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, y la profesora en Derecho Penal, señora María Elena Santibáñez, que también nos acompaña, así que muchas gracias, profesora, por asistir a esta sesión. Vamos a darle la palabra primero a la señora Patricia Muñoz. Como usted sabe, estamos discutiendo este proyecto de ley de acoso sexual callejero que ya votamos en general. Ya se aprobó la idea de legislar la semana pasada, pero el reglamento de la Cámara de Diputados permite, silencio por favor, cuando se ha votado un proyecto en general, igual tener audiencias con especialistas con el objeto de ilustrar a los miembros de la comisión respecto de la discusión en particular. Así que quería darle la palabra. Muchas gracias por asistir. Usted además se había excusado la semana pasada y de todas maneras dijo que quería venir, así que le agradezco mucho la buena disposición. Así que bueno, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Agradezco la posibilidad de haberme excusado la semana pasada por problemas laborales previos, no pude asistir. En relación con este proyecto, en primer término me gustaría señalar que en razón del funcionamiento de nuestra institución, el fiscal nacional va a hacer llegar por vía oficio la documentación con las observaciones específicas y concretas en relación a este proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual el día de hoy me permito hacer algunas referencias en relación a ello, precisamente en honor al tiempo de la sesión y al interés que me imagino tiene la comisión de conocer la perspectiva que el Ministerio Público tiene respecto de esta propuesta. En primer término, me gustaría referir que es necesario y evidente hacerse cargo de que la violencia contra la mujer es un fenómeno importante de atender como Estado, y que dentro de esa violencia contra la mujer, evidentemente la violencia sexual y también la violencia relacionada con actos como los que se contienen en el proyecto, o al menos en la moción parlamentaria, efectivamente son interesantes de analizar. Lo que sí parece necesario es evaluar si es que efectivamente es el derecho penal el que se debe hacer cargo de todas las conductas que en esa proposición legislativa existen, particularmente por entender que el derecho penal es un derecho de última ratio y que desde ahí efectivamente existen o pueden existir complicaciones en relación con buscar la sanción penal de todas las conductas que se encuentran descritas en ese proyecto. Y por otro lado, hacer ver que particularmente en una de las instancias o en una de las propuestas legislativas podría hacerse una modificación de
la legislación actual en términos de la regulación de los delitos sexuales y con eso poder satisfacer una demanda en términos de que efectivamente se logre la imputación de delitos que efectivamente se cometen en la esfera sexual. Me gustaría decir que es efectivo que el artículo 373, tan como lo plantea el mensaje, no logra hacerse cargo de las conductas que describe el proyecto, porque al hablar del atentado o ofensas a las buenas costumbres, ¿no es cierto?, estamos hablando de la necesidad de exigir que efectivamente esas conductas sean sancionadas desde el punto de vista de la sociedad y tengamos que acreditar nosotros como Fiscalía que efectivamente han producido una merma en ese sentido, yendo por lo tanto a una consideración que no tiene que ver con el interés o con el bien jurídico relativo a la víctima, sino que está asociado a la sociedad misma, más allá de la persona que recibe la ofensa. Ahora bien, en relación con la propuesta legislativa, a nosotros nos parece que también hay que tener un sentido de realidad en relación con este proyecto de ley. La Fiscalía de Chile investiga en la actualidad los delitos sexuales que están contenidos en nuestro Código Penal y existen muchas dificultades para poder llegar a sentencias condenatorias en relación con esos delitos, en que constituyen conductas absolutamente gravosas, incluso cometidas con niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí pensar en tipificar para el Código Penal circunstancias como atentados verbales, por ejemplo, que se plantean en el proyecto de ley, o conductas que efectivamente no implican un contacto directo con las víctimas en términos del cuerpo de las víctimas, lo cierto es que creemos que no correspondería. Primero por las dificultades que eso representa en términos del sistema, en términos de cómo se recargaría efectivamente el sistema penal con situaciones que efectivamente no ameritarían un reproche penal desde el punto de vista de la proporcionalidad de la conducta. Lo que creemos nosotros es que, y tal como lo hemos sostenido en reuniones ante el Servicio Nacional de la Mujer, creemos que es necesario que en Chile se adopte una ley de violencia integral contra la mujer. Y eso podría hacerse cargo de situaciones tales como las que describe este proyecto de ley. Eso no ha pasado y nosotros estamos instando desde la Fiscalía porque suceda, porque efectivamente permitiría hacerse cargo de muchos temas, entre los cuales están los tratados en este proyecto, que efectivamente hoy día no son materia de discusión y que no son capaces de hacerse cargo en relación con las víctimas. Lo que sí nos parece, señor presidente, es que el proyecto de ley hace presente un artículo que sería el que proponen como el 389, sexies, donde habla de el acto que involucre contacto corporal de carácter sexual, ¿no es cierto? Evidentemente, dentro de las hipótesis que plantea este proyecto de ley, esa es la conducta que resulta ciertamente gravosa en términos del bien jurídico protegido, como sería la libertad sexual y en el concepto más atendido actualmente, la integridad sexual, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta disposición personal para poder ejercer mi sexualidad con libertad. En ese sentido, lo que nosotros propondríamos es que esa consideración normativa se pudiese hacer por la vía de la modificación de algún tipo penal que ya existe en nuestra legislación. Por ejemplo, incluyendo un inciso final en el artículo 366 quater, donde se hiciera cargo de que actitudes como las planteadas en esta norma, esto es, tocaciones de carácter sexual, actuaciones indebidas, etcétera, en contacto. ¿Qué artículo? 366 quater. 366 quater. Claro. Es una alternativa que proponemos para efectos de evitar generar un proyecto distinto. Para complementar eso. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? Que es una realidad. Por ejemplo, si una mujer está en el metro y es tocada por un sujeto en el metro, hoy día nosotros como Fiscalía hemos intentado que eso se juzgue como un abuso sexual, ¿ya? Como un abuso sexual, utilizando, como son mayores de edad, la hipótesis de la violación en relación con la incapacidad que tiene la víctima para oponerse. No sé, yo estoy en el metro, estoy parada, ni siquiera tengo oportunidad de darme cuenta de que voy a ser agredida. Pero eso es algo que nos ha costado mucho en términos de lograr que efectivamente los jueces interpreten que efectivamente podemos entender que esa figura es un abuso sexual. Entonces, desde ahí, entendiendo la necesidad de sancionar conductas de esa naturaleza, lo que a nosotros nos parecería razonable es quizás analizar la posibilidad de, dentro de las normas que tenemos de regulación de los delitos sexuales, hacer una ampliación para que quede efectivamente acreditado
o determinado que en el caso de personas mayores de edad, porque en el caso de los menores de edad no tenemos mayor problema, porque esas son conductas que son más simples de sancionar en términos de la exigencia procesal o la exigencia penal, que en el caso de los mayores de edad se regule específicamente que en contextos como el que plantea el proyecto de ley, espacios públicos o de acceso público o en el transporte público, eso se entienda que efectivamente es constitutivo de un delito de abuso sexual, aunque la persona sea mayor de edad. Y ahí yo creo que hay un énfasis que se puede hacer y que de esa manera permite hacerse cargo de la hipótesis más grave que contempla el proyecto y que es distinto de sancionar las expresiones verbales o el piropo, que es algo que obviamente como sistema es muy difícil que nos podamos hacer cargo. En relación con eso, además, quiero hacer presente que si es que se estimara necesario hacer una consideración de la normativa que aquí se contempla, es importante tener presente que el 389 octies sería un artículo que no es necesario, porque todas esas hipótesis que están contempladas ahí están contempladas ya en la regulación que nuestro Código Penal tiene respecto de los delitos sexuales. Entonces resulta innecesario y solo reproduce conductas que ya se encuentran graficadas. Y además tiene una situación que nos genera inquietud y que tiene que ver con el artículo 389 septies, donde se habla de una medida alternativa que se le da al juez para aplicar en el caso de que existiera algún tipo de sanción. No se logra comprender de la redacción del proyecto si es una medida alternativa a la pena, o sea, si es la pena o esa medida, o si es complementaria de la pena. Y dicho esto, otro aspecto que es relevante es que, me imagino yo que es interés de usted, señor presidente, poder legislar sobre la base de la realidad que tenemos en nuestro sistema. Y hoy día tenemos problemas reales de oferta programática con programas que se hagan cargo de incluso temas tan abundantes y comunes como la violencia intrafamiliar, como los delitos sexuales para efectos de abordar la situación de los agresores. Entonces, no es una medida que pueda ser real el considerar como una alternativa al trabajo o al tratamiento de concientización sobre el acoso sexual, sensibilización sobre ello, porque no hay oferta para eso. Entonces, también hay que dar ese sentido de realidad que creo que es importante. Por lo demás, señor presidente, parece que es necesario tener presente además que la postura o la posición del proyecto en términos de la ubicación de estos artículos tampoco resulta muy lógico con la distribución que hace nuestro Código Penal de la norma, porque lo plantean para ponerlo después como un párrafo a continuación de la celebración de matrimonios ilegales, en circunstancias en que parecería más razonable que de tomarse la decisión legislativa en orden a regular esto, se hiciera introduciendo este párrafo entre aquel párrafo que está vinculado a los ultrajes públicos o al atentado contra las buenas costumbres, ¿no es cierto?, para efectos de que quede una cierta coherencia normativa. ¿Qué artículo es ese? En relación con... el ultraje público. Sería... Nuestra posición es que correspondería ubicarlo entre el párrafo 7º del Código Penal, que habla de las disposiciones comunes a los abusos sexuales, y el párrafo 8º, que es de los ultrajes públicos a las buenas costumbres. Sí, el párrafo se llama de los ultrajes públicos a las buenas costumbres. Porque ahí sería más coherente poder hacer una inclusión normativa, que podría ser una visión más allá de lo que yo planteaba en términos de agregar un inciso a algún artículo existente, podría ser un artículo específico para esta situación de las que le daba cuenta, como en el ejemplo del metro, con una regulación específica para ese tipo penal. Desde ahí, señor presidente, es que efectivamente nosotros nos parece como institución que efectivamente es importante tener consideración de que esta es una forma de violencia, que es una realidad que existe, pero también creemos que tenemos que ser conscientes de que siendo persecutores criminales hay que entregar o dar cuenta de la racionalidad que implica la aplicación del derecho penal, y desde ahí el sostener que los artículos iniciales al menos o cualquier conducta vinculada por ejemplo a lo verbal, a un piropo o de esa naturaleza pueda ser sancionado por el derecho penal resulta desproporcionado a lo que este derecho busca, y desde ahí esa es la opinión en términos generales, sin perjuicio de que vamos a hacer llegar en su momento el oficio con las opiniones por escrito del fiscal nacional. Eso, señor presidente. Muchas gracias a Patricia. Le invitamos desde luego a quedarse, si les parece, vamos a escuchar a la profesora María Elena Santibáñez y después podemos hacer preguntas distintas a las dos. ¿Les parece o no? ¿Cómo están de tiempo? No, ningún problema. Ya, perfecto, profesora María Elena Santibáñez. Ese mismo. Ahí está. Ya.
¿Ahí? Ah, perfecto. Bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá porque se fue el diputado Coloma, ¿sí? Él va y vuelve. Que él era alumno mío, entonces por lo mismo mayor... ¿Y era buen alumno? Muy buen alumno, muy sí. bien. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. La verdad es que este proyecto de ley, en cuanto al propósito que tiene, me parece que efectivamente se hace cargo de un problema que hay actualmente, que es fundamentalmente el tema de las tocaciones en el metro, que es algo que viven las alumnas en general, nosotras mismas, o sea, cualquier mujer en general que se sube al metro. Ese es un tema, pero me hago cargo fundamentalmente de ese punto porque ese es el problema que hay actualmente en cuanto a laguna de punibilidad en materia de delitos sexuales. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad celebro la idea de legislar en torno a esa laguna de punibilidad. En segundo lugar, el proyecto indica que es insuficiente la legislación actual, en lo que estamos plenamente de acuerdo, porque las ofensas al pudor y los ultrajes a los públicos a las buenas costumbres, que son los dos tipos penales asociados a el tema de las buenas costumbres, que se mencionan en el proyecto, efectivamente son tipos penales que en realidad en un derecho penal sexual moderno debiesen tender a desaparecer porque se toman en consideración más bien cánones morales para el efecto de establecer la punición de estas conductas. En cambio, en general todo el sistema del reformismo que empieza desde el siglo pasado en materia de criminalidad sexual apunta a encontrar un bien jurídico protegido real en estos delitos, que nuestro legislador ha optado que sea la integridad sexual. Estoy completamente de acuerdo, a pesar que los tribunales siguen hablando de libertad e indemnidad, ¿ya? Pero parece ser que el bien jurídico correcto es integridad sexual. Entonces, cualquier proyecto de ley asociado a criminalidad sexual debe partir desde ese punto de vista, pensando en el bien jurídico que es la integridad sexual. Ergo, todas las conductas deben efectivamente producir una merma en la integridad sexual de las personas. Cuestión que me parece que podemos apreciar claramente en estas conductas asociadas a tocaciones en el metro, ¿ya? Efectivamente, como decía la directora de delitos sexuales, el tipo penal de abuso sexual parece insuficiente, pero la verdad es que de hecho tengo un artículo sobre este punto, que es en el 13.1, número 2, segunda parte, que habla justamente del aprovechamiento de la incapacidad para oponerse, que ha significado que en la práctica, que hay sentencias en este sentido, que el proceder por sorpresa sea constitutivo de una modalidad propia del abuso. Pero lo cierto es que los tribunales más bien han sido tímidos, a pesar que en el último tiempo, este año también sacó una publicación Juan Pablo Cox sobre en el mismo sentido, y ha sido acogido en ciertos casos por los tribunales, pero dependeríamos de lo que piense cada tribunal en el caso concreto. Haciéndome cargo de eso, señalo que en realidad, tomando en cuenta que tiene que haber un bien jurídico real, afectado, me parece que todo lo que dice relación con agresiones no verbales e incluso agresiones verbales que no sean constitutivas de tocaciones no tiene nada que hacer en materia de criminalidad sexual, ¿ya? Y específicamente criminalidad sexual, porque este proyecto, y entiendo que por eso me invitan, está asociado a delitos sexuales y por lo tanto coincido con lo que dice Patricia en el sentido de que está mal ubicado, ¿cierto? No debiese estar en el título en el párrafo 11, sino que más bien hay dos soluciones, o trasladarlo a párrafo 10 y que pase el párrafo 10 a ser párrafo 11, o ubicarlo dentro de los delitos sexuales, pero ahí sí que tengo una discrepancia con la directora. Considero que la ubicación correcta que debiese tener es inmediatamente después de los abusos sexuales y antes de las disposiciones comunes, para que las disposiciones comunes puedan ser aplicables a este tipo penal también. De otra manera pasaría lo que pasa hoy día con ciertos delitos como el tema de la producción de material pornográfico o almacenamiento, que se produce esto que por estar después de las disposiciones comunes no se le aplican esas disposiciones, agravantes, etc. Entonces eso en primer lugar respecto a la ubicación. Con posterioridad, el párrafo señala ciertas definiciones en cuanto al acoso sexual callejero y al carácter de acosador o acosado. Sobre ese particular, desde luego ustedes saben que en materia penal rige el principio de taxatividad de los tipos penales, de tal manera que la idea es que se legisle de tal forma que quede lo menos posible a criterio del intérprete, ¿ya? En ese sentido, me parece que el concepto de acoso sexual callejero que utiliza el proyecto de ley es susceptible de mejora, sin duda, ¿ya? De hecho, habla de todo acto de naturaleza o connotación sexual, diría solamente todo acto de connotación sexual, cometido en contra de personas en lugares públicos,
o acceso público, sin que mantenga el acosador y la acosada relación entre sí. Eso desde luego va a traer algún problema, ¿ya? Porque pueden haber casos en que efectivamente, ¿a qué se refiere relación entre sí? No existe ninguna referencia a las características de esa relación, de tal manera que me parece que está completamente de más, y por lo demás podrían haber casos en que yo tengo una relación con una persona de amistad y el tipo se sobrepase, ¿cierto? Sin que medie el consentimiento de la víctima y así en el consentimiento de la víctima, y que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o sea, todas esas esos adjetivos que se utilizan por el proyecto me parece que no debiesen ser utilizados de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás, y creo que sería una forma correcta de poder tipificar estos delitos, es hablar directamente de un atentado contra la integridad sexual de las personas, ¿ya? De esa manera tiene coherencia con el resto de la criminalidad sexual, ¿ya? Eso pensando que se quiere insertar dentro de la criminalidad sexual y no da lugar a un delito con bienes jurídicos independientes que estén siendo protegidos. Con posterioridad, quiero decir solamente que no estoy para nada de acuerdo, como les decía, con que el tema de que las agresiones sexuales, o sea, las agresiones no verbales y verbales constituyan delito. Me parece que más bien debiese ser resuelto eso, si se quiere, a nivel de policía local, pero no a nivel del derecho penal. Pero desde luego, y esto para efectos como de técnica legislativa, el que se pueda sustituir una pena por disculpas públicas me parece altamente cuestionable, porque eso va a depender de la víctima, ¿cierto? O sea, el sujeto me pide disculpas y a lo mejor eso no es suficiente para mí. O sea, si se quiere efectivamente obtener alguna reparación, me parece que no es el medio idóneo. Pero eso sin perjuicio de que la objeción va al fondo de ese tipo de conductas de que no debiesen ser sancionadas por el derecho penal. Entonces me refiero específicamente a el 389 sexis, ¿ya? Que es el que se refiere justamente a esto de el carácter sexual. A ver, de partida, el 389 quinquies contiene conductas como exhibicionismo o masturbación que sí son regulados y en los que están protegidos efectivamente los menores de edad a propósito del 1364. Particularmente no soy partidaria de la propuesta que acaba de hacer la directora en el sentido de modificar esa disposición, porque esa disposición tiene un origen histórico que se asocia a corrupción de menores y a delitos contra menores de edad. Así que significaría cambiar completamente esa norma. Más bien estaría de acuerdo en la tipificación autónoma después de los abusos sexuales. Específicamente el 389 sexis habla de consistentes en un acto que involucre contacto corporal de carácter sexual como tocaciones indebidas, roces o presión de genitales contra el cuerpo de otra persona. Y la verdad es que tocaciones indebidas, o sea, se fijan, mientras más palabras yo utilizo en la descripción de las conductas, se generan lagunas de punibilidad, que involucre contacto corporal con connotación sexual, ¿cierto? Y entonces esa connotación sexual va a ir dada por la afectación de genitales o por zonas erógenas, se fijan, pero no es necesario especificarlo porque si no se produce esto de lagunas de punibilidad como tenemos hoy día en materia de delitos sexuales por tanta especificación. Por otro lado, coincido con la directora en el sentido de que la medida alternativa no escapa completamente a mi conocimiento a qué se refiere con medida alternativa, si se refiere a una salida alternativa al proceso penal, si se refiere a una pena sustitutiva actualmente de la ley 2016. Y por otro lado, efectivamente es cierto que no existen programas, con suerte hay programas hoy día para los casos de abuso más graves. En realidad, si me preguntan, lo que urge más bien es un programa asociado a agresores sexuales respecto de agresores sexuales adolescentes. Ya, y por último, en cuanto al 389 octies, lo cierto es que muchas de esas agravantes están en el código y por otro lado otras no son agravantes, sino que constituyen más bien la modalidad de comisión que evidencia la ausencia de consentimiento. Me parece altamente nocivo que se haga mención a que se encuentre en estado de intoxicación temporal, porque eso significa reducir la privación de sentido tal vez a esa modalidad. Y la verdad es que hasta ahora la privación de sentido se entiende en términos amplios. Ese puede ser una, como pueden ser otras. Así que eso sería lo que tengo que decir respecto a este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues acá llegó el diputado Coloma, su alumno. Estaba diciendo la profesora, dijo la profesora que usted... No, pasé bien. Que usted había sido un gran alumno, diputado. No, tampoco. No, y solo decir que hago caso a todo lo que dice mi profesora, así que fe de todo lo que dice. Muy bien. Bueno,
le agradecemos a las dos y abrimos la ronda de preguntas de los diputados. Diputada Nogueira. No, me voy a tener que ir a la comisión, lamentablemente a la comisión de familia, pero no puedo dejar de comentar o que me aclaren ambas la siguiente duda. Primero, solo lo tipifica como delito penal en el 389 sexis. El resto son puras multas, solo multas, ¿no? Porque también es penal, es delito, pero delito sancionado con pena de multa. O sea, lo que está en el Código Penal es delito. En el fondo lo que ellas dicen es que lo más rescatable del proyecto es ese artículo y es lo único que debiera ser sancionado por el derecho penal. Porque, a juicio de usted, el 389 ter, ¿bastaría solo un chiflío típico que hacen los hombres en general o al revés también para ser objeto de una multa? Porque el hecho aquí dice, y cualquier sonido gutural de carácter sexual, porque el que resulta humillante no es un y que resulta humillante, sino o que resulta humillante, que lo conversamos con el diputado Walker, que este artículo es complejo para la Fiscalía de poder probar, de poder sancionar. Yo dije en la sesión anterior que nosotros teníamos culturalmente un lenguaje bastante florido, los chilenos, por lo tanto resulta bien complejo poder tipificar con el hecho de que alguien pudiera en ánimo, que el ánimo también es importante. Yo entiendo el principio de el sentido de este proyecto de ley, que es sancionar en el fondo la mala intención, el acoso, más bien cuando pasa a ser una gracia, más bien es una agresión, y eso se nota y uno se da cuenta, al menos como mujer. Yo creo que este proyecto está centrado en las mujeres. Y en ese sentido me parece bien el espíritu, pero claramente, presidente, lo que han dicho ambas, en el sentido de que lo único que pudiera, para efectos de tipificarlo, es el abuso sexual en el metro, el acoso en el metro. Yo creo que podríamos explorar o en la micro, o en transporte público en general, podríamos explorar, presidente, el poder solicitarle a las autoras para que tenga eficacia el proyecto, porque el espíritu, yo comparto el espíritu del proyecto, el que tenga eficacia, el poder trasladarlo y adecuarlo de acuerdo a lo que se ha manifestado, presidente. Muchas gracias, diputada Nogueira. Nosotros lo que le vamos a pedir desde ya a la Secretaría, si les parece, ha sido muy interesante y muy específica, además, las observaciones de ambas a los artículos, si nos pudieran hacer después, tomando el acta, una sistematización de las observaciones como una especie de comparado, ¿no es cierto? Analizar artículo por artículo, que nos hagan un cuadro diciendo que estas son las críticas, en algunas cosas hay algunas discrepancias leves, y ahí con los asesores de todos los parlamentarios vamos a trabajar sin duda en rescatar del proyecto lo que puede ser rescatable en términos de sanción penal propiamente tal. Diputado Arturo Esquella, tiene la palabra. ¿También fue alumno usted? Gracias, presidente. Yo efectivamente estaba en la misma generación, pero tuve con el profesor Náquira. Ah, muy bien. Así que no tuve y con el profesor Hugo Rivera también. Miren lo que se perdió. Sí, efectivamente, estaba viendo cómo poder hacer bueno, pero está bien. Sí, por lo mismo. Sí, pero sí. Hay inviolabilidad en esta sala. No, y además está todo grabado en acta. Opera la Constitución porque hay inviolabilidad en y todo lo que nosotros tendríamos un plazo de 48 horas para hacer la denuncia correspondiente. No se le aplica a los parlamentarios, usted sabe. Diputado Esquella. No tenemos deber de para los funcionarios denuncia. Públicos. Hablando en serio, sí, estamos de las dos exposiciones, por lo demás se agradecen ambas exposiciones. Se concentran precisamente en el 389 sexes, que es precisamente en donde existe un vacío más evidente, pero no necesariamente en el contenido de las exposiciones aprueban la manera de la determinación de la conducta. Y ahí sería interesante saber cómo se podría perfeccionar. Y en eso me gustaría tratar de desagregarla de alguna manera. Y cuando hablamos del acoso sexual callejero, nos tenemos que remitir a la definición que nos da el mismo proyecto. Cosa que aprovecho de preguntar si es que
es aceptable que la determinación de una conducta tenga que remitirse a una determinación tan amplia como ocurriría acá, ubicada, digamos, en otro artículo. No sé si es que eso les genera ruido o no para la configuración del tipo penal. Esa es una consulta en sí misma. Pero independiente de eso, si es que nos vamos a la definición, a mí también, cuando se hizo la presentación de este proyecto, me llamó la atención lo de la relación entre sí. Porque si es que lo que queremos condenar es la afectación de la integridad sexual, da lo mismo si es que existe una relación entre las personas. O sea, el bien jurídico afectado opera de la misma manera. Y lo mismo se dice también en el lugar en que ocurre, digamos, la situación. O sea, también pasa a ser poco relevante si es que en un espacio público o privado, si es que lo que estamos resguardando es la integridad sexual. Entonces, ese es mi primer comentario. Luego, si nos vamos a la conducta, propiamente tal, verbo rector o como quieran llamarlo, acá la conducta sancionada es el contacto corporal de carácter sexual. Me da la impresión que en el mismo ejemplo que se ha dicho del transporte público, podríamos estar dentro, digamos, de la conducta, podríamos incluir dentro de la conducta situaciones que no necesariamente tienen esa connotación sexual y generaría una suerte de incertidumbre que es muy compleja, digamos, de tolerar en nuestro sistema penal. Eso en términos muy generales. Y lo otro, no, en realidad ya fue abordado por el segundo comentario, a propósito de la conducta penada del 389 ter. Eso, señor presidente, gracias. Gracias, diputado Esquella. Se ofrece la palabra. Está nuestro presidente de la Comisión de Constitución también, que nos vino a ilustrar sobre estas materias. Oye, yo solamente, sí, diputado Fonsalía. Sí, no, solamente a la profesora Santibáñez, cuando dice que el exceso de inscripción genera una laguna de impunidad, me gustaría un poco más, pues lo dijo muy a la pasada, pero, o sea, ¿en qué medida la descripción del tipo tan específica genera eso versus hacer una cosa más general, en la práctica también en los tribunales? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señores diputados? Diputado Jackson, que es autor del proyecto. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a las invitadas. En un momento se dijo por representación de la Fiscalía que muchas veces algunos casos se tomaban por agresión sexual directamente, por otra tipificación penal. Y la pregunta, porque nos visitaron en sesiones pasadas personas que decían que era mejor tener una tipificación específica para los casos como estos. A pesar de que era un problema evidente, como lo han dicho muchos, y yo creo que es unánime y estamos conscientes, la dificultad de contar con medios probatorios para su persecución. Pero hasta los propios carabineros dijeron que sería más fácil para ellos tener una tipificación específica que tenga distintas gradualidades de pena en materias como las descritas por el proyecto. Entonces quería saber su opinión, si es que cree que es mejor seguir utilizando una legislación que no se adecúa específicamente a los casos descritos por el proyecto, o si cree que vale la pena legislar y cuáles serían sus aprensiones. Gracias, diputado Jackson. Yo solamente un par de comentarios por si les interesa profundizar en alguno de los temas. Voy a ir del 389 bis hacia abajo. Yo tengo claro que el principio que establecen ustedes, y tiendo a compartirlo, que si bien pueden haber expresiones verbales que pueden ser muy denigrantes, muy humillantes, muy ofensivas, lo verbal debiera estar fuera del ámbito de sanción del derecho penal por lo que es el carácter de última ratio del derecho penal. Ya habíamos hablado el tema de esto de que no mantengan una relación. La palabra relación efectivamente es una palabra muy amplia. Yo simpatizaba esto de exigir intimidación, hostilidad, degradación, humillación o ambiente ofensivo en los espacios públicos, porque a mi juicio, a lo mejor erróneamente, cerraba las puertas a la indeterminación del tipo penal, exigiendo resultados. Pero a lo mejor ustedes tienen razón
de que más bien habría que eliminar adjetivos y hablar de conductas que afecten la integridad sexual como principio a respetar. Bueno, después en el 389 TER tenemos el problema de las expresiones verbales y después la forma en que se describen los actos no verbales, que también puede ser quizás un tanto subjetivo. Respecto al 389 Quater, yo tiendo a simpatizar con lo que se propone, porque estaba pensando en el caso del detenido en el metro hace 2 o 3 días atrás, ¿no? Fue nuevamente detenida una persona por realizar grabaciones en el metro, no sé si con un teléfono celular o con una cámara, con un video. No sé si usted tiene alguna noticia como Ministerio Público qué pasó con ese detenido, si se fue puesto a disposición de juez de garantía en una audiencia de control de detención, si habría sido formalizado, por qué delito habrá sido formalizado. De lo contrario podemos pedir un oficio por parte de la comisión, pues sería súper interesante saber qué suerte tuvo aquella detención. ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que dice el 3894? El que cometiere acoso sexual callejero consistente en la captación de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o alguna parte de él sin su consentimiento y mediando connotación sexual, será sancionado con una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. O sea, no estamos hablando de una pena corporal, estamos hablando de una multa, o sea, algo que podría ser tipificado como delito. Nosotros vimos un video que nos trajo esta ONG, el Observatorio de Acoso Sexual Callejero, que lamentablemente hoy día no vinieron, parece, ¿no? Ya, yo creo, señor secretario, sería bueno que los invitáramos a ellos a estar permanentemente asistiendo a las sesiones de la comisión, porque es bueno que ellos, como autores ciudadanos del proyecto, que están muy entusiasmados, también escucharan un poco estos comentarios que son que quieren aportar pero que nos van a ayudar a precisar los tipos penales. Yo no sé si se pueden referir un poquito más al tema de estos videos, o sea, cómo sancionarían específicamente esto que va una persona, debe ser lo más antipático y denigrante para las mujeres, especialmente del metro, que las graben o en la micro y se pongan debajo de la falda y a grabarla. O sea, eso tiene que tener una sanción. Yo no sé si desde el punto de vista del derecho penal, si tiene que estar acá, pero yo creo que esto de las grabaciones es algo muy antipático, porque después lo suben a YouTube, lo suben al Facebook, eso, independientemente que sean menores de edad o no, porque eso, que cuando sean menores de edad, los artículos que ustedes acaban de señalar del título séptimo, efectivamente tienen una sanción, pero estoy pensando en las mujeres mayores de edad, eso tiene que tener alguna sanción. Y sería interesante por lo mismo, no sé si ustedes tienen alguna noticia o ahí a través de un oficio podemos averiguarlo, cuál fue el destino de esta persona que fue detenida hace 2 o 3 días atrás por tomar estas imágenes en el metro, y que además la misma ciudadanía hoy día denuncia estas situaciones, llaman a los guardias, son detenidos y puestos a disposición de carabineros. Después, respecto al 389 Sexies, ustedes hablan que esto podría insertarse dentro del 366 Quater. Yo entiendo el 366 Quater se refiere más que nada a menores de edad, tanto menores de 14 años como mayores de 14 años. Si me podría especificar un poco más, Patricia y la profesora, si ustedes lo que plantean es crear una hipótesis adicional dentro del mismo 366 Quater o creen que ya es suficiente con que el derecho penal sancione este tipo de situaciones respecto a los menores de edad. Estamos de acuerdo y ya tuvimos críticas la semana pasada al 389 Septies, esto de si la pena es alternativa o complementaria. No es muy clara esta descripción del 389 Septies. En fin, esos son mis comentarios y preguntas al mismo tiempo. Así que tienen la palabra, si quieren, el mismo orden, Patricia y después María Elena. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Primero, respecto del
389 TER, iba a hacer exactamente el mismo comentario, no, del Quater, que hizo usted respecto de cuando se están captando imágenes, video, registro audiovisual de connotación sexual de una persona y establecemos una multa. Yo no sé si, y aquí de desconocimiento, no sé si es que existe algún tipo de pena o de delito que puede ir asociado a esta conducta actualmente, y que con esta pago de multa nosotros podamos estar cometiendo el error de rebajar muchas veces el tipo penal. Eso es lo primero, porque me parece que es distinto que uno le haga una foto de lejos a que tenga un evidente y un manifiesto contenido sexual, y vamos a terminar con una multa de 5 UTM. No parece lógico. Y respecto del sexis, del 389 sexis, decir cómo, y aquí, porque tal como decía el diputado Esquella, aquí lo que se está penando el tipo, ¿no es cierto?, es el contacto corporal de una persona con el cuerpo de otra, sin establecer ningún tipo de intencionalidad, porque respecto de las tocaciones indebidas, uno quizás ahí puede ver una intencionalidad del individuo, que quizás puede no estar bien redactado, explicitado, pero después dice cómo, y además dice roces. Entonces al final, en cualquier, no solamente en la entrada a los estadios, hay muchos lugares donde eso se da, aun cuando uno quiera evitarlo, y se va a estar cumpliendo todas las condiciones del tipo penal sin establecer en ningún momento una intencionalidad de cometer el hecho que permita a su vez llegar a la penalización de este delito. Entonces, quizá ver cómo podemos llevar que este artículo se quede establecido, que la intención de ejecutar las tocaciones, los roces, las presiones, sea parte del tipo constitutivo del delito. Muy bien. Gracias, diputado Coloma. Entonces le damos la palabra a Patricia, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, y después a la profesora en Derecho Penal, María Elena Santibáñez. Repito los nombres porque como se está grabando es importante que quede constancia. Por favor, Patricia. Gracias, señor presidente. Para dar respuesta a lo que planteaba el diputado Jackson, me parece relevante decir que de todas maneras partir la exposición diciendo que la legislación que existe hoy día es insuficiente para hacerse cargo de este tema. Y desde ahí sí o sí creo que es necesario que se cree un tipo específico que sea capaz de abordar claramente, evitando la interpretación judicial y el arbitrio finalmente también del fiscal que conoce el caso, de la judicialización de algún hecho de esta naturaleza. No sé si con eso respondo su inquietud, diputado. Ahora, lo que sí también sostenía es que efectivamente hay conductas que no debieran estar dentro del margen del derecho penal, sino que debieran ser reguladas de otra manera. Nuestra posición, y lo reitero, es que debiera existir en nuestro país una ley de violencia integral, o sea, una ley que vaya en contra de la violencia integral que se ejerce contra la mujer y que fuese, o contra el hombre, claro, pero es que en este caso hay un tema también estructural. Yo creo que eso también hay que hacerse cargo. De hecho, el proyecto, si bien en un principio habla de todas las personas y que puede ser tanto hombre como mujer, en el fondo hace alusión a normativa específica de violencia contra la mujer, y ahí da la impresión de que la especificidad está relacionada con las mujeres. Pero efectivamente es necesario entender cuándo podría el derecho penal ser un derecho que fuera suficiente para hacerse cargo de esto, porque yo creo que legislar imponiendo tipos penales que no van a poder ser aplicados, que no van a poder ser perseguidos por la imposibilidad ya sea de recursos, de suficiencia probatoria, me da la impresión de que no tiene mayor sentido, y desde ahí es que nosotros creemos que efectivamente lo que se plantea en el artículo 389 sexties es algo que evidentemente amerita la necesidad de un tipo penal. En su momento yo expresaba que una de las alternativas podría ser la inclusión en el 3664 en un inciso distinto, pero también planteé que una alternativa podría ser una tipificación específica con un artículo propio para esta naturaleza, y compartiendo lo que dice María Elena, me parece que es la mejor alternativa para no confundir este 3664 que está asociado a menores de edad, a conductas particulares, con una situación que es distinta y que se comete en un contexto distinto como es el que plantearía el artículo 389 sexy. En relación al tema de la grabación que planteaba el diputado Coloma, es un tema que no es menor, porque en el fondo hay que determinar efectivamente en cada caso concreto si es que podríamos estar hablando de producción de algún tipo de material
Hay que determinar la edad de quién es la persona que es víctima de esa producción, porque podemos estar producción pornográfica infantil, ¿no es cierto?, donde se utilizan imágenes de menores de 18 años, pero eso implica determinar la identidad de la víctima para poder calificar si es que estamos enfrente de ese delito. Y desde ahí quizás sería razonable hacer un análisis que pudiese contemplar una norma que hiciera una especificación relacionada con el registro audiovisual de partes del cuerpo, sin hacer mayor distinción para efectos de poder considerar la posibilidad de penarla. Yo comparto lo que plantea María Elena, que me imagino que va a dar respuesta a la consulta del diputado Fuenzalida, en términos de que muchas veces la adjetivización de los tipos penales genera problemas porque tenemos tantas interpretaciones como jueces tenemos, y ahí nos surgen las dificultades para poder acreditar, ¿no es cierto? Y eso lo engancho con la preocupación del diputado Coloma en términos de la intencionalidad. Porque yo creo que hay que tener presente que, tal como está planteado el proyecto, cuando habla del artículo 389 sexis, habla del acoso sexual callejero y se remite a la definición que el propio proyecto hace de ese acoso sexual. Entonces, de esa manera, lo que hace es tratar de restringir el conocimiento del tipo penal a situaciones que efectivamente tengan la connotación vinculada al contexto sexual distinto de una situación casual, que es lo que puede darse. Y ahí también, atendiendo a lo que planteaba el diputado Esquella, ver o no la conveniencia de que sea efectivamente tratado de manera distinta, en un artículo distinto, las definiciones de lo que vamos a entender por acoso, y por otra parte el tipo que sancionamos. Desde ahí yo lo que creo es que si se logra crear una figura particular y específica para esta norma, para este tipo, debiera en esa misma norma considerarse qué es lo que vamos a entender por aquello. Y con eso sería básicamente la definición que el artículo 389 sexis da. Lo que sí, haciendo especificación de las conductas típicas que vamos a sancionar, porque eso es lo que da certeza jurídica para todos quienes debemos regirnos por la ley penal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que el planteamiento, como en resumen, podría ser necesario de crear un tipo específico para esto, en un párrafo distinto. Comparto lo que dice María Elena, que debiera ser antes de las disposiciones comunes para poder hacer aplicación de ello, que no sea, como lo había planteado inicialmente, una alternativa del 3664, y que involucre efectivamente situaciones en que no se contemple la exigencia de que no exista relación previa entre víctima y agresor, porque me parece que eso puede dejar fuera un montón de situaciones en que las víctimas tengan algún tipo de relación. La palabra relación además es muy subjetiva, porque yo puedo decir cualquier que lo conozco, eso puede ser una relación, es mi amigo, puede ser una relación, etc. Y en relación a la pregunta del diputado Walker, que yo no tengo antecedentes del caso en concreto, puedo sí efectivamente averiguar para remitir la información a la comisión si lo estima pertinente, más allá del oficio que entiendo que ustedes van a dirigir a la Fiscalía directamente. Es lo que puedo aportar, diputado. Gracias, directora. Sí, diputado Coloma. Lo que pasa es que cuando uno ve la definición de acoso sexual callejero, dice que es todo acto de naturaleza o connotación sexual cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, sin que mantengan el tema de la relación, hay que cambiarlo. Dice, sin que medie consentimiento de la víctima y que produzca en la víctima intimidación, situación de humillación, degradación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. Entonces, aquí tampoco se hace ninguna referencia a la intencionalidad. Y ese es el tema que preocupa, porque puede que para la víctima ella sienta, no sé, o él o ella se sienta acosado, produzca intimidación, puede que se den todas las causales para que quede perfectamente definido el acoso callejero, sin que para este efecto el acosador tenga la intención de acosar, por lo tanto no habría en la práctica un acoso. Ahí va un poco la pregunta que hacía. Claro, directora. Perdón. Gracias, señor presidente. Yo respondía sobre la base de la exigencia de la connotación sexual, ¿ya? Y utilizando quizás desde esa óptica esa expresión para decir que no tiene que ver con una conducta distinta de el actuar sexual, que dentro de la lógica de la legislación uno tiene que conocer en términos de cuál es una conducta que está destinada a una agresión sexual y cuáles no. No sé si sea pertinente exigir o dar cuenta de la necesidad de un resultado particular y específico en relación con la víctima, porque eso también nos puede generar complicaciones en términos de aquello. Pero sí comparto, diputado, quizás la necesidad de precisar la conducta
Nuestro Código Penal muchas veces, para hacerse cargo de la intencionalidad, agrega la expresión maliciosamente, ¿no es cierto?, o algún otro tipo de expresión de esa naturaleza que permite hacer una consideración específica a la necesidad de acreditar ese elemento subjetivo del tipo para poder sancionar a la persona que está siendo investigada. Y desde ahí yo creo que esa podría ser una alternativa para regular esta norma. Muy bien, pues. Profesora, por favor. María Elena. Sí, se puede prender el micrófono ahí para Ya. la... Igual se han producido ciertos consensos con Patricia respecto a la ubicación que debe tener el tipo penal. Personalmente, me parece que, insisto, que las conductas verbales o no verbales deben quedar fuera. En cuanto a las grabaciones, yo entiendo que eso es una conducta sumamente incómoda para las personas, ¿cierto? Pero fíjense en lo que hay detrás. El delito sexual afecta la integridad sexual, ¿cierto? No los sentimientos de pudor de la gente que están asociados al tema de los ultrajes, ni el daño a la privacidad de la persona. Entonces, ustedes me preguntan, yo creo que esa conducta, que sí efectivamente genera incomodidad, debiese ser trasladada más bien a un delito contra la intimidad, y me atrevo a recomendar la ampliación del 161A del Código Penal asociado a delitos contra la privacidad en lugares cerrados, incorporándolo ahora para lugares públicos cuando se trate de zonas íntimas, ¿ya? A ese respecto sería interesante tener como punto de partida, para que no se genere confusión con los tribunales, lo siguiente, ¿ya? Y esto independiente del deber ser. Cuando uno va a la playa, ¿cierto?, ve a las personas en traje de baño, ¿sí? Y nadie puede decirme, usted no puede sacar fotografías porque está en traje de baño. Me explico, ¿cierto? Por lo tanto, me parece que la verdadera invasión a la privacidad se da no porque se fotografíen zonas que efectivamente pueden ser exhibidas, por ejemplo, en una playa, sino que más bien directamente fotografías de genitales, por ejemplo, o de mamas, ¿sí? No es necesario que se especifique a ese nivel, pero me refiero a que eso nos puede dar un punto de partida de no llegar a sancionar todo. ¿Me explico, sí? Porque en realidad, efectivamente, yo podría decir una persona anda con short en el metro, y puedo decir, bueno, ¿por qué me fotografía? Perdón, hay cámaras en todas partes, y si ando con short es porque estoy permitiendo que el resto de las personas me vea, ¿sí? Y si no me tocan, en que no haya afectación a mi integridad física, lo que podría haber directamente es el legítimo derecho a sacar una fotografía en cualquier lugar, ¿sí? Así que me parece que si se quiere resguardar eso, podría ser esa una forma de recoger esas conductas que efectivamente generan un daño, específicamente respecto a adultos, porque Patricia tiene razón en el sentido de que cuando son menores puede dar lugar a producción de material pornográfico o específicamente el 366-4. Después, en cuanto a la pregunta del diputado Fuenzalía, que le ejemplificara, voy a ser súper gráfica. Específicamente en la violación, ¿cierto? Se señala, comete violación el que accede carnalmente a otro por vía vaginal o ano bucal, concurriendo las siguientes circunstancias. E indica 3 modalidades. ¿Qué significa en la práctica? Que todo lo que no esté en esas modalidades no es constitutivo de violación, lo que nos genera tremendos problemas en cuanto a lagunas de punibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los casos de las víctimas de Caradima, por ejemplo? O sea, situaciones efectivamente, o los casos de síndrome de acomodación al abuso sexual, en que la persona efectivamente no tiene posibilidad de poder decir que no. Entonces, si me preguntaran en materia de violación, ¿cuál sería la mejor forma de tipificarlo? Todo el que accede carnalmente por vía vaginal anal o bucal sin la voluntad de la víctima. Fin. ¿Ya? Tendré que probar que eso sea por intimidación, etcétera. Pero si me pongo a especificar, siempre se generan lagunas de punibilidad. Y además que siempre se encuentran nuevas formas de comisión del delito. El tema del avance de las comunicaciones hace que también encuentren nuevas formas de cometer el ilícito. Entonces, básicamente por eso me refiero. Y además que de esa manera no se produce el problema que hay en los tribunales de decir, perdón, estos son los casos que se señalan y por lo tanto, si no puedo aplicar por analogía el delito. En cambio, si es así de amplio, me permitiría incorporar esas conductas. Después, respecto a la pregunta del diputado Coloma, lo cierto es que el dolo que supone el conocimiento y voluntad en la comisión de los ilícitos no tiene que ser expresado en ningún tipo penal, ¿cierto? Eso parte de la base que todos los delitos que están en el código son delitos dolosos.
entiendo que el diputado está haciendo mención a la necesidad de exigir un ánimo especial. Particularmente yo soy completamente contraria a esa posición que dice relación con el abuso sexual. A ver, en materia de abuso sexual en general, que esta sería como una derivación del abuso sexual, lo que está consensuado a nivel nacional a nivel internacional es que no puedo dejar la significación sexual en manos de la víctima. O sea, una víctima a lo mejor muy pudorosa se puede sentir ella, ¿cierto?, afectada en circunstancias que nadie está haciendo nada. Tampoco me parece que puede quedar entregado al ánimo del sujeto. ¿Por qué? Porque un sujeto, siempre pongo en clase el siguiente caso. Resulta que un médico, ¿cierto?, un médico ginecólogo, puede practicar un examen ginecológico y a lo mejor mientras practica el examen está pasándose la película de su vida, ¿cierto? Pero no por eso comete un delito de abuso sexual. Así que lo importante es que el acto objetivamente tenga significación sexual. Y eso es lo que me permite objetivar la conducta, ¿ya? Entonces, la ciudadanía, que en este caso estaría representado por el juez, indicará, ¿este es un acto de connotación sexual o no? Sí, no. Respecto a la intencionalidad, entonces, me parece que eso no es necesario ponerlo porque es propio de todos los delitos de abuso sexual, en que tiene que haber, son delitos de actividad, en que debe haber una actividad dirigida hacia la tocación corporal, el roce, etcétera, o sea, en ese sentido, ¿ya? Independiente del tema de la excitación sexual, ¿por qué les digo esto? Porque si yo lo limito al tema del ánimo, dejo fuera conductas que a lo mejor efectivamente cumplen con todos los caracteres en que no hay una intencionalidad sexual, sino que se hace, por ejemplo, solamente por causarle daño a esa víctima. Y sigue siendo un atentado contra la integridad sexual. Por otro lado, lo que señala Patricia de utilizar voces como lo maliciosamente me parece altamente pernicioso en el sentido que conduciría a la absoluta impunidad de todos estos delitos porque no hay nada más difícil para probar que el dolo directo, que es lo que se termina reduciendo el empleo del maliciosamente en ciertos delitos, como pasa en el almacenamiento de material pornográfico o en otra clase de ilícito. Eso, creo que era eso. Clarísimo. ¿Lo hicieron el proyecto o no? Diputado Esquella. Presidente, junto con agradecer las intervenciones y las respuestas respecto del proyecto, yo quería abusar de la confianza, solo si es posible. ¿Estamos de este proyecto? De la confianza solamente. Solo de la confianza académica. Solo si es posible. No, por un tema bien particular que ha estado en discusión todo el día de hoy a propósito de una situación muy dolorosa que le tocó vivir a alguien muy querido por todos nosotros. No viene el caso en el fondo. Claro, y yo creo que sería interesante, aprovechando que tenemos a dos expertas en la materia y que se tocó el tema de la intimidad y la violación, digamos, en fin. Solo si hay espacio, no tiene nada que ver con la invitación que se les hizo, pero yo creo que sería interesante para esta comisión conocer la opinión de cómo, si es que la situación en particular, y acá viene la pregunta, estaría contemplada dentro del tipo penal que actualmente está en el Código Penal, si es que nos sugieren hacer modificaciones, en fin. Sí, por el 161 años. Sí. Estaba pensando lo mismo. Es por que favor. sí, el problema de esas situaciones que actualmente si llegase a la Fiscalía la denuncia, eso va a ir por facultad de inicio de investigación porque no es constitutivo de delito porque es un espacio público, de libre acceso al público. Entonces lo que generaría discusión es qué clase de lugar es el Congreso Nacional. Eso es lo que se tendría que discutir. Como está el Código actualmente, lamentablemente restringe todo lo que sea lugares públicos y deja fuera la protección a la intimidad en esos lugares. Una forma de revertir eso sería modificar el tipo penal. A propósito de esto que le señalaba de las grabaciones en el metro, y también en estos casos, porque en el fondo aquí sí hay una violación de la intimidad, pero como está en un lugar público, hoy día hay una laguna. Queda en evidencia que hay una laguna. ¿Cuál es la diferencia que se restrinja el acceso? O sea, por mucho que se bueno, eso es lo que se va a discutir, pues si en el fondo no es si la conducta es o no, sino que qué clase de lugar es el Congreso Nacional. ¿Sí? Pero bueno, pero el punto es que tú para poder sancionar una conducta debes reconducirla a un tipo penal que solo es en lugares privados. Entonces, ¿se puede intentar? Me parece que sí, y lo que se va a discutir es eso. ¿Qué clase de lugar es este? Si es un lugar de libre acceso al público o no. ¿Ya? Claro. Yo entiendo que se ha discutido también en materia de universidades, no es lo mismo, pero en materia de universidades se ha llegado a la conclusión que son lugares de acceso público. Pero la sala de la Cámara de Diputados no es de libre acceso al público.
Sí, Está regulado. bueno, yo espero que el fiscal que reciba la querella tenga mi misma posición, digamos, pero compartiendo lo que dice María Elena, que efectivamente sería bueno poder potenciar y hacer una especificidad en el artículo 161A, yo creo que efectivamente el planteamiento de la norma permite pelear jurídicamente con sustento que lo que se ha hecho es infringir ese artículo, toda vez que nos habla de en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Yo creo que efectivamente este es un lugar que es el Congreso Nacional, pero que no es de libre acceso al público. O sea, no es que yo llego y entro y tengo la posibilidad de pasearme sin que nadie me controle. O sea, hay sus temas muy específicos que uno podría para tratar de forzar la interpretación en términos de que eso sea sancionado, porque por lo demás me parece que amerita efectivamente una persecución, o al menos la búsqueda de la persecución atendida a la gravedad del hecho cometido, en este caso particular. Sí, María Elena. Solo para complementar lo que van a decir, lo que pasa es que ha pasado en otros países que un criterio que se ha considerado para ver el tema de si es público o no, si tiene libre acceso, es si existe grabaciones respecto a lo que ocurre en ese lugar. Y acá sí existen grabaciones. Entonces, ojo con eso, que probablemente va a discutirse el tema. Porque se graba lo que pasa en el lugar, por lo tanto significa que los medios pueden entrar, se puede grabar. ¿Ya? O sea, se permite la grabación de lo que está pasando en el lugar. Sí. Eso es. ¿Qué pasa eso? Porque se No. acuerdan que antes habían grabado las pantallas de los computadores donde también Sí. se veía que estaban haciendo o viendo las últimas noticias. Claro, pero este es Sí. un medio de comunicación personal, es la violación, digamos, de Lo que pasa es que tienen razón, Arturo, porque el tipo penal dice específicamente el que en recintos particulares o lugares que no sean del libre acceso al público, sin autorización del afectado, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado. O sea, se refiere a comunicaciones de carácter privado. Sí, ese es el tema. A ver, don Enrique, pasa acá adelante. No, pero para que se haga responsable de lo que es. De naturaleza, por una tutela laboral, me ha tocado revisar este tema. Y el punto está en que la interpretación que hace José Luis Sea, por ejemplo, de qué debemos entender por comunicación privada, está dada básicamente en la idea de que entre las personas que interactúan en esa comunicación, en este caso la persona que está con el teléfono, en el WhatsApp, y quién es el destinatario, existe una expectativa de que eso que está contenido en esa conversación es solo de esas dos personas. Y el punto que me parece relevante acá es que, claro, podríamos incluso nosotros aceptar que la tribuna es un lugar de libre acceso al público donde entra cualquiera, cosa que no es, porque el reglamento de la Cámara tiene una especificación en ese una serie de cortapisas. Entonces, el punto relevante es que a través de un instrumento tecnológico, que sería el Zoom, que sería este lente específico que se utilizó, se accedió en 3 días distintos al contenido de esas conversaciones. De una persona que sí estaba situado en un lugar que no cabe duda, porque a nivel constitucional, ¿quiénes tienen de pleno derecho acceso a la sala? Los ministros y los parlamentarios. Sí. Ojo con eso. Y por lo tanto, a través de ese aparato tecnológico, en días distintos se captó esta conversación privada, comunicación privada, y por lo tanto, digamos, se extrajo el contenido de esa. Y acá la norma constitucional es súper relevante, porque yo la he visto a propósito del comentario crítico que hace Antonio Bascuñán de la sentencia del caso Chilevisión 2. Entonces, el profesor Bascuñán dice, mire, ojo, acá no hay un problema de ponderación de garantías. Acá hay la regla del artículo 19, número 5 es una regla, y por lo tanto, tiene su propia especificidad frente a la garantía del 19, número 4, que es el derecho a la vida privada, etcétera, etcétera. Acá se está diciendo que la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada es una regla planteada en principio, la primera lectura en términos absolutos, salvo que la ley, es decir, el legislador, autorice los casos, formas en que se puede interceptar, los verbos rectores son interceptar, claro, porque ¿qué pasa si en la misma situación respecto de una conversación por teléfono y existe un medio tecnológico para, en el fondo, lo que le pasó a Piñera, interceptar una comunicación telefónica? O sea, aunque sea un lugar público, eso debería seguir siendo delito. Es que es el equivalente. Entonces, esto además se legisló a propósito del tema de Piñera. Claro, es que yo digo que es curiosa la cuestión, pero la tribuna forma parte de la sala de sesiones
Porque no es de libre acceso al público. Acá no pueden ir mi abuelito, mi mamá, vengo a ver a mi nieto. No. No. Señora, ¿dónde va usted? ¿Ah? No, para nada. Para nada. Y más aún, donde está la persona es totalmente Ya, rechazable. pero está en una línea gris, digamos. Es peleable para ambos lados. O sea, sería una buena base jurisprudencial sentar Pero aquello. a lo mejor se puede pensar en el tipo penal más que en el 161A, en el de violación de correspondencia, en ese tipo penal. Más que en También. el 161. Eso puede ser. Yo creo porque eso una sí que nadie correspondencia discute, electrónica. nadie discute ahí ¿Qué que es una artículo, forma ¿Qué privada. artículo es ese? ¿Tiene el código Petro? Sí, ahí está. Eso podría ser, ¿eh? Sí. Sí, al final es una correspondencia. El que abriera es 146. 146. El que abriera o registrare la correspondencia. Registrar. con los papeles de otros Y en sin eso su hay voluntad. jurisprudencia por de ahí que va la eso cosa. es Sí. correspondencia privada, no solamente la que se abre, sino que también es. Pues podría ser un correo electrónico. Creo que La pena es ahí tienen- reclusión menor ahí en su grado tienen medio ahí si está la se solución. divulgare o se aprovechare los secretos que ellos contienen, totalmente. Sí. Y en el caso contrario, la de reclusión menor en Ahí su grado está. mínimo. Ahí tienen la solución, esa norma, no la otra. Vamos a pasar a la oficina. Registrar e interceptar. Registrar la querella. No, dice... Registrar, basta, el que eso, estoy abriere registrando. o registrare. Ahora, ese concepto de registrar está en la línea Reclusión de menor revisar. asegurada. Exactamente, Sí. y que no significa necesariamente abrir. O sea, en el fondo, si yo llego a un lugar y hay un mail, por ejemplo, que está abierto, no puedo tampoco revisar ese No. mail porque es privado. Y ese justamente, eso es bueno porque Sí. ese Hay que ir por el ese lado de la tipo penal es el correspondencia. que efectivamente recoge Dígale usted la al garantía Landero ahí para constitucional, efecto de la más que, querella. más que el otro. No, yo no me meto. Muy bien. Oye, bueno, le agradecemos mucho. Yo creo las exposiciones, porque ustedes coinciden que un proyecto es bien inspirado, que efectivamente tenemos una laguna penal, pero que hay que encararlo de manera un poco más restrictiva y con mejor técnica penal. La verdad es que esta fue una iniciativa ciudadana que un grupo de diputadas patrocinó y nos parece muy bien y queremos trabajarlo bien, así que de verdad les agradecemos. Yo le pedí a la Secretaría que nos haga como una especie de paralelo, de artículo por artículo, de todas las observaciones que ustedes hicieron y si además quieren enviarnos después por escrito un documento Puede complementario. ser al revés, que encantado. que eso nos Eso. entreguen y nosotros Eso. hacemos observación. por lo A menos partir para de mí es eso, mucho mejor. claro, ustedes se toman de eso y le Eso. pueden hacer observaciones, precisiones y eso a nosotros nos puede ayudar mucho, además que el profesor Enrique Aldunate nos va a ayudar mucho también a precisar estas cosas. Y respecto al diputado Ceroni, le quiero pasar mi boleta. De todas maneras, se la vamos a dar a la Cámara porque acá hubo un acuerdo unánime, un acuerdo unánime de que haya una acción legal. Ahí se va a definir Pero de yo acuerdo creo que al tema de la esa es- legitimación activa si va a ser querella o va a ser denuncia, porque por ejemplo, en el caso de el atentado al diputado Venegas, hubo un acuerdo de la Cámara para que la Cámara se querellara y tenemos un informe de la Secretaría que yo por lo menos no comparto mucho, que no la Cámara en sí no tiene legitimación activa para querellarse en el caso de la emboscada que claro. sufrió el diputado Venegas. Entonces ahí se va a definir si es querella o denuncia, Y él no quiere, pero él quiere querellarse, obvio. por supuesto. Pero entonces que lo De, haga él de personalmente. todas maneras, pues, no, claro. sí, no. Ahora yo creo que sería bueno... Y nosotros darle una queremos vuelta y que se eso querelle se la puede Cámara. Ah, Sí. además, ya. Bueno, Oye, muchas Muchas gracias. gracias. Patricia, María Elena. Sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.